Aproximadamente el 85% de todos los cánceres de mama ocurren en mujeres sin antecedentes familiares. En un estudio nacional publicado en JAMA Network Open, el 93% de las mujeres consideró los antecedentes familiares como un factor de riesgo todavía más importante que la densidad mamaria. Esa diferencia entre percepción y realidad es donde se esconden los cánceres. Solo entre un 5 y un 10% de los cánceres de mama están relacionados con mutaciones hereditarias conocidas. El otro 90 al 95% surge de factores que no tienen nada que ver con los genes heredados de tus padres. Son factores medibles, factores biológicos, factores que se acumulan silenciosamente durante décadas. Muchas pacientes me dicen, mi prueba genética salió negativa, así que sé que estoy a salvo. Entiendo por qué se sienten así, pero esa suposición deja a millones de mujeres completamente desprotegidas. Tres mujeres, tres historias muy distintas. Una lección en común. La actriz Amanda Peet escribió sobre su diagnóstico de cáncer de mama en un ensayo publicado en el 26 en The New Yorker. No lo descubrió por antecedentes familiares. Lo descubrió porque sus médicos sabían que necesitaba una vigilancia más estrecha debido a la densidad de su tejido mamario. La actriz Olivia Munn no tenía síntomas, tenía una mamografía normal y pruebas genéticas multigénicas negativas, pero una evaluación formal de riesgo de por vida del 37% llevó a una resonancia magnética que detectó su cáncer en estadio 1. La periodista Alison Hall cubría la historia de Munn y decidió hacerse la misma evaluación de riesgo. Su resultado fue el 36%. Se realizaron estudios de imagen. Se detectó un cáncer en etapa 0 antes de que pudiera propagarse. Tres mujeres, tres vías de detección. Ninguna fue salvada por antecedentes familiares. Y ese es exactamente el punto. Hoy vamos a analizar las herramientas de detección que cierran esa brecha. Comencemos con la suposición más peligrosa en oncología mamaria. Una prueba genética negativa significa que no tienes una mutación conocida como BRCA1 o BRCA2. No dice nada sobre las decenas de otros factores biológicos que impulsan la mayoría de los cánceres de mama. Y una mamografía estándar no mide ninguno de ellos. La mamografía mira hacia atrás, detecta tumores que ya se han formado. No evalúa el entorno dentro del tejido mamario que permite que los tumores crezcan. Aquí está la brecha crítica. Para cerrarla, utilizamos modelos matemáticos de riesgo que miran hacia adelante, lo que podría desarrollarse en el futuro. Ignorar estas herramientas deja a mujeres de alto riesgo con un seguimiento insuficiente y vulnerables a cánceres agresivos que pueden ocultarse en las imágenes estándar. Las tres mujeres que mencioné al principio de este vídeo representan tres vías distintas de detección del cáncer de mama. Comprender estas vías cambia completamente cómo debes pensar tu plan de detección. La primera vía es el riesgo hereditario. Es la que la mayoría conoce. Antecedentes familiares, mutaciones BRCA, BRCA, pruebas genéticas. Es real y es importante, pero solo aplica a una minoría de pacientes. La segunda vía es el riesgo calculado. Esto es lo que detectó el cáncer de Olivia Munn y Alison Hall, la periodista de televisión. Un modelo matemático validado utilizó su historia médica y reproductiva para generar un porcentaje de riesgo a lo largo de su vida. Ese número cambió lo que ocurrió después para estas mujeres. La tercera vía es el riesgo basado en imagen. Esta es la historia de Amanda Peet. Sus médicos reconocieron que la densidad de su tejido mamario requería una vigilancia más estrecha. No fue un cálculo lo que guió esa decisión, fue la biología de su tejido mamario. La mayoría del contenido sobre salud solo habla de la primera vía. Tu responsabilidad es entender las tres. Vamos a profundizar en la segunda, el riesgo calculado. Existen varias herramientas validadas y no son intercambiables. Utilizan diferentes variables, diferentes poblaciones y diferentes horizontes de tiempo. Diferentes herramientas pueden llevar a diferentes recomendaciones. Por eso, el objetivo no es encontrar un cuestionario perfecto. El objetivo es una evaluación formal realizada por un profesional
utilizando un modelo validado. El modelo Gail es el más conocido en Estados Unidos. Estima el riesgo a 5 años y de por vida. Tiene limitaciones importantes. El modelo Peter-Kusick es más amplio. Incluye más variables clínicas. Se utiliza para decidir si necesitas una resonancia magnética, por ejemplo. El modelo BCSC incorpora densidad mamaria directamente. Es útil en mujeres sin antecedentes familiares claros. Ahora, ¿qué es lo que miden estos modelos? La edad, la historia reproductiva, la exposición al estrógeno, biopsias previas, densidad mamaria. Estos son los factores reales, no sujetadores, no desodorantes, no el azúcar. Cuando el modelo combina estos datos, genera un porcentaje de riesgo. Ese número define tu plan de detección. Un riesgo bajo no significa dejar de hacerte mamografías. Un riesgo alto lo cambia todo. Se añade resonancia magnética anual. La resonancia detecta flujo sanguíneo anormal. Detecta cáncer antes de que se forme un bulto. Si algo es sospechoso, se realiza ultrasonido y luego una biopsia si es necesario. En muchos casos usamos una mamografía y un ultrasonido de cribado en mujeres de alto riesgo una vez al año y una resonancia magnética también una vez al año, pero alternando cada 6 meses. También se pueden considerar medicamentos preventivos, como el tamoxifeno. En casos extremos, cirugía preventiva también. Estas decisiones son muy personales y requieren evaluación médica. En el 2026, las guías de NCCN incorporan evaluación de riesgo con inteligencia artificial. Una herramienta es Clarity Breast en Estados Unidos. Analiza directamente la mamografía. Predice riesgo a 5 años. Permite identificar riesgo antes de que suceda. Ahora un ejemplo clínico. Mujer de 45 años, sin antecedentes familiares, mamografía normal, pero riesgo no calculado. El riesgo real es de un 30%, sin resonancia. 6 meses después se presenta con un cáncer en estadio 3. Escuchemos un escenario alternativo. Riesgo calculado, se hace una resonancia magnética de la mama, hay un diagnóstico temprano y la paciente se diagnostica con estadio 1. Tiene un mucho mejor pronóstico y eso es el poder de conocer tu riesgo. Pide tu evaluación. Pregunta por la resonancia magnética si es apropiada en tu caso. Conoce tu densidad mamaria. Un riesgo alto no es diagnóstico. Un riesgo bajo no es protección. Una mamografía normal no es suficiente. Tenemos las herramientas, pero hay que usarlas. Comparte esta información. Tu salud depende de decisiones informadas. Y si este vídeo te ha ayudado en algo, por favor, suscríbete a nuestro canal para estar al día en áreas de la medicina basadas en evidencia.